buenas tardes. Soy Camila, la profesora de Educación Diferencial. Espero que estén todos bien en su casa, resguardados de esta pandemia. Bueno, yo me encuentro también en casa, lo cual le voy a realizar un video sobre matemática de la unidad de álgebra, sobre el objetivo de lenguaje algebraico. Bueno, primero vamos a ver qué es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es una forma de traducir el lenguaje convencional a símbolos y números. De esta forma es más fácil manipular la cantidad desconocida, lo cual que permite simplificar ecuaciones y teoremas. Acá tenemos un ejemplo de las frases, lo cual lo tenemos que transformar a un lenguaje algebraico. ¿Cómo lo podemos transformar? Por ejemplo, en los problemas siempre hay frases y no sabemos cómo colocarlo a un lenguaje algebraico. Aquí le voy a explicar. Por ejemplo, si dice un número, no sabemos el número, entonces colocamos una X. Puede ser cualquier letra de la A a la Z, pero te recomiendo colocar una X. Entonces, sabemos que un número corresponde a una letra. Si nos piden dos números, colocamos dos letras, la X, la Y. Por ejemplo, si dice tres números, colocamos tres letras. Cuando estamos hablando del doble, el doble de un número, estamos hablando del número 2. Y de un número, que no sabemos qué número es, le colocamos una X. En el otro ejemplo sale el triple de un número. Cuando hablamos del triple, estamos hablando del número 3. Y de un número, como no sabemos qué número es, colocamos también la letra. La suma de dos números. Entonces, cuando están hablando la suma de dos números, sé que es una suma. Entonces coloco los dos números, como salían acá, X más Y, como sale acá. X más Y, igual como el ejercicio anterior. Y cuando estamos hablando de resta de dos números, vamos a restar dos números, que sería, como no sabemos el número, colocamos las letras con una resta. Cuando nos habla de adición, nos está hablando de la suma de dos números. Entonces colocamos lo mismo que el ejercicio anterior cuando nos dice la suma y lo mismo que adición de dos números. Por ejemplo, también nos puede decir la adición de tres números, entonces colocamos los tres números. Acá nos explica la diferencia de dos números. Cuando estamos hablando de diferencia, estamos hablando de resta. Entonces, tenemos que restar dos números, que sería la X menos Y. Vamos a pasar otro ejemplo, también del lenguaje cotidiano, a pasarlo a un lenguaje algebraico. Como lo expliqué recién, la suma de dos números significa dos letras sumadas. También nos puede decir la suma de tres números, de cuatro números, de cinco números. Entonces colocamos más, la I, la Z, la A, la B, depende cuántos números nos pide. Después tenemos el número disminuido en 2. Por ejemplo, cuando estamos hablando de disminuido, estamos hablando de resta. Entonces, cuando nos salga el lenguaje cotidiano, nos explica sobre el disminuido, nos están hablando sobre resta. Cuando están hablando de producto de dos números, ¿a qué se refiere? A la multiplicación. Entonces, cuando nos salga en el problema el producto de un número, siempre el producto es igual a una multiplicación. Y lo colocamos así. X por Y. Entonces, porque nos piden de dos números. O el producto de tres números, igual ponemos multiplicaciones con más letras. Después, nos sale el cociente de dos números. ¿A qué se refiere el cociente? A la división. Entonces, cuando nos salga el cociente, hablamos de división. De dos números, entonces lo divido en dos números que son las letras. Y el doble de un número corresponde
el número 2. Igual que recién, decía el triple de un número, colocamos el número 3. Después tenemos más frases algebraicas. Acá están los 4 operaciones simples. Por ejemplo, en la suma. En las frases siempre en una suma va a salir el más, el sumar, el suma, más que o el aumentado. Siempre cuando salgan estas palabras vamos a saber que es una suma y lo vamos a poner la expresión así, según el número que nos indica. Pero siempre tenemos que estar atentos a estas palabras. Cuando salgan estas palabras significa suma. Cuando tenemos una resta y nos salgan las letras menos, restar, diferencia, menos que o disminuido, están hablando de la resta. Entonces colocamos restar, según la oración que nos dice acá. Restar 11 de un número. Entonces colocamos el número que no sabemos cuál es, menos el 11. Cuando hablamos de multiplicación, y en la frase nos tiene que salir 3 veces, 3 multiplicado o el producto. Cuando en el problema siempre dice el producto de 3. Cuando salga el nombre producto, estamos hablando de una multiplicación. Y en la división, nos tenemos que fijar en la frase de dividido entre la séptima parte o el cociente. Siempre nos sale el cociente, entonces sabemos que cuando están hablando en esa frase, están hablando de división. Bueno, espero que les quede claro cómo transformar el lenguaje algebraico. Espero que hayan podido entender un poco. Cualquier consulta lo pueden realizar al correo cmn.pi@gmail.com para resolver algunas dudas de la guía número 1, 2, 3, 4, la 5 y la 6 de toda la asignatura. Espero que estén bien y muchas gracias.